Bueno, siendo las 3:05 vamos a dar comienzo a la actividad del día de la fecha. Mi nombre es Francisco Pombergé, soy secretario de Política Criminal de la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Me acompaña también el actual jefe de la Policía Judicial de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Esteban Lombardo, y dos invitados de lujo, que ya se los va a presentar el doctor Lombardo, que es el encargado de las presentaciones, pero adelanto quiénes son simplemente. Rodrigo Bonini, con quien me une una relación de amistad y mucho aprecio, y Daniel González. Ambos son encargados y referentes del Cuerpo de Investigadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires. Rodrigo es el subdirector del SIJ y Daniel es un investigador de este cuerpo. El motivo de la convocatoria, a la cual ellos se han venido muy gentilmente y desinteresadamente, es seguir con este ciclo de conferencias, charlas, talleres, en los cuales mostramos a todos ustedes, a nuestros fiscales, nuestros secretarios, investigadores, detectives, provisorios de la incipiente Policía Judicial, estamos mostrando otros modelos u otras policías judiciales de nuestro país, y nada mejor que, en lugar de que nosotros les hablemos de qué se trata, traer a los protagonistas, en este caso Rodrigo y Daniel. Ambos tienen una extensa trayectoria en las materias de investigación, y nos van a contar en un lenguaje sencillo, simple, qué es lo que se hacen del otro lado de la General Paz. Como para que nosotros también tengamos referencia hacia dónde estamos dirigiendo nuestra policía judicial. A un modelo de investigación moderno, un modelo de investigación donde los investigadores son especializados, un modelo de investigación, si se quiere, en buena medida distinto al que tradicionalmente conocemos. Ellos no son policías ni de prevención, ni portan armas, son investigadores, gente encargada de buscar, recopilar, sistematizar y analizar la información que le va a servir de insumo al fiscal para poder presentar su caso y eventualmente, frente a la comisión de un delito comprobado, llevarlo a juicio y lograr una condena. Así que bueno, mi agradecimiento a ambos por haberse venido a esta charla con nosotros, a compartir experiencias, y sin más los dejo en manos del doctor Lombardo, que va a hacer las presentaciones de rigor, y arrancamos con la charla. Muchas gracias. Bueno, gracias Francisco, gracias Rodrigo y Daniel por sumarse a estas charlas. La verdad que va a ser interesante que nos cuenten la experiencia, el modelo de CABA, el modelo del Cuerpo de Investigadores Judiciales, con quien tenemos permanentes relaciones y colaboraciones. Les recuerdo que deben apagar sus micrófonos, silenciar sus micrófonos y las cámaras, porque de esa manera evitamos una congestión del sistema. Bueno, como les dije, nos acompaña el subdirector del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de CABA, Rodrigo Bonini, quien primeramente va a abordar en relación al modelo utilizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, y después va a seguir Daniel González como jefe del Departamento de Investigación Judicial. Los detectives, los denominados detectives. Acá hay mucho interés por saber sobre cómo debe formalizar, qué debe formalizar un detective en relación al viejo operador judicial, donde básicamente lo que hacía era documentos, realizar documentos, formalizar, y si hay algo que tenemos que derrotar es la formalización, ese mínimo de formalización que debe existir en los procesos judiciales. Así que nada, queremos compartir, seguramente todos los días será un desafío para ustedes
esta tarea. Así que lo dejo a Rodrigo Bonini, su director de Investigaciones Judiciales. Bueno, muchas gracias, Esteban. Buenas tardes para todos. Un gusto, la verdad, compartir con ustedes este primer intercambio de modelos y de experiencias de gestión. Agradecerle principalmente a Francisco la convocatoria y felicitarlo por la iniciativa, porque básicamente el intercambio de experiencias y de buenas prácticas siempre favorece al sistema y al modelo de gestión, claramente. Aprovecho también para agradecerle a Eduardo, que se ocupó de toda la coordinación logística y de todo para que esto esté sucediendo ahora. Y Esteban, a vos, bueno, te deseo todos los éxitos. Y además de este primer encuentro, contás con nosotros, con todo el cuerpo, está a disposición para trabajar en forma conjunta en la calle, que es en definitiva a lo que nos dedicamos y lo que la gente espera que resolvamos, los conflictos que se desarrollan a través de una criminalidad organizada en la calle, ¿no? Finalmente, para agradecerle a Daniel González, al jefe de Departamento de Investigaciones Judiciales del SIG. Para mí es un gusto realmente compartir con él. Es un tipo de enorme experiencia en la justicia y en el cuerpo de investigaciones. Yo hace poquito que acabo de ingresar como subdirector, hace 6 meses, 7 meses, y la verdad que estoy aprendiendo diariamente de esta temática tan específica y tan especial, gracias a su conocimiento y el trabajo que desempeña todos los días. Yo, voy a tratar de hacerlo resumido para no pasarme más de 10 minutos y entendiendo que voy a tratar de transmitirles en poco tiempo lo que yo entiendo puede resultarles a ustedes interesantes para poder aplicar y la experiencia que nosotros tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires a través del Cuerpo de Investigación Judicial. Lo voy a estructurar en tres partes, y la primera tiene que ver con la reestructuración que ha desarrollado el actual fiscal general, el doctor Juan Maíquez, en el Ministerio Público, donde entiendo que ha hecho foco fundamentalmente en 3 o 4 estamentos, ideas base en términos de política criminal, teniendo una visión de un cuerpo, en este caso nuestro, de investigación judicial, que se desempeña de manera eficiente, atendiendo los riesgos y la criticidad de los delitos, contravenciones y faltas que son de nuestra competencia, y sobre todo dando un lineamiento muy fuerte en lo que es la investigación criminal. En ese sentido, la reestructuración que les mencionaba como primer ítem, que sufrió el Ministerio Público y está en proceso actual, es haber creado fiscalías especializadas. Y yo creo que es interesante también para Francisco tenerlo presente, porque la realidad es que todos tenemos muchos problemas en común, pero fundamentalmente uno, que es la escasez de recursos y los presupuestos escasos. Entonces, eficientizar el sistema, entre otras cosas, se hace, entiendo yo, en criterios basados en riesgo y en criticidad, darle la importancia a lo que amerita y tener, digamos, una administración del conflicto menos importante en otro sentido, pero lo importante es lo prioritario. Y el haber creado estas 4 fiscalías especializadas, una tiene que ver con toda la parte de cibercrimen o ciberdelitos, a través de una unidad fiscal especializada en los delitos y contravenciones informáticas. Una segunda fiscalía que tiene toda la competencia en los eventos masivos, esto es básicamente el fútbol y todo aquel evento artístico con acumulación, ¿no?, de personas, eventos grandes, y obviamente poniendo en riesgo un montón de ciudadanos que ahí se convocan. Una tercera fiscalía que atiende lo que es la parte penal tributaria, que entiendo yo que es una visión transversal a todo nuestro sistema de seguridad, es recientemente creada, la estamos ahora poniendo en marcha. Y la cuarta, que para mí también es fundamental en una realidad en la Ciudad de Buenos Aires, pero obviamente que impacta en provincia de Buenos Aires y lamentablemente en todo el país, y obviamente en la región, que es la de narcomenudeo. Estas 4 fiscalías, las 4 competencias que acabo de manifestar, impactan fundamentalmente en
en el departamento de Daniel González, además de otros delitos y otras complejidades. Y entiendo que fue un acierto porque a nosotros nos permite priorizar nuestra actividad, nuestra investigación, y responder, como llamamos nosotros en la jerga, a un único cliente, que nos permite, por un lado, priorizar, por otro lado, administrar las cuestiones menos importantes, pero también unificar como una visión, tener una visión unívoca de la problemática. Es obviamente más eficiente y más simple coordinar el trabajo y la estrategia con un fiscal que con 40 o con 50. No todo obviamente es positivo, tiene sus cuestiones también, o sus visiones no tan positivas, pero en términos generales para nosotros fue un gran acierto haber creado estas fiscalías especializadas. Y entonces nuestro modelo de gestión a través del SIG fue apoyado y en el entendimiento de esta visión que tiene el fiscal general en estas 4 fiscalías, porque son los lineamientos de política criminal en estas temáticas que acabo de mencionar. Con lo cual ya tenemos un norte. En la reestructuración, que también nosotros estamos trabajando, entendemos que hay una parte importante que es, como les decía, el funcionamiento y el flujo de trabajo del SIG. Por eso, si bien no voy a ahondar profundamente en esto, Daniel va seguramente a abordarlo un poquito mejor, es el organigrama del Cuerpo de Investigación Judicial. Nuestro SIG hoy se compone fundamentalmente en términos operativos de una gran jefatura de departamento donde impactan todos los delitos con competencia de nuestro fuero en la Ciudad de Buenos Aires, absolutamente todos, independientemente de estas 4 temáticas que acabo de mencionar, y que se compone de 8 unidades que Daniel después va a referir las especificaciones de cada una de ellas, que además obviamente están vinculadas porque el sistema de investigación criminal siempre se retroalimenta. Hay una segunda área, un segundo departamento, que es el departamento técnico-científico. Yo ya hablé con Francisco, para el próximo encuentro vamos a hablar con su referente, para que también, exprese su trabajo y su experiencia desde lo que es el apoyo técnico para nosotros, que a su vez retroalimenta, como decía, al sistema, porque luego de la investigación, del allanamiento, generalmente la visión del policía es que toda una investigación termina en la irrupción, en el allanamiento y en el secuestro de la prueba. Y nosotros entendemos que ahí recién inicia la investigación. Para nosotros ese es el puntapié inicial de una investigación profunda, porque abre un montón de otras aristas de organización que pueden operar en un sistema interjurisdiccional, etc. Con lo cual para nosotros es el inicio. Y el departamento técnico-científico tiene mucho en ese sentido de apoyo y de una abertura a un nuevo universo de complejidad para una investigación futura. La tercera área que compone el SIG es de una oficina de coordinación operativa, que no solo coordina con las distintas fuerzas, sino también con los distintos fueros, y a su vez está obviamente trabajando muy junto a estos 2 departamentos. Y ahí yo quiero, y ya entro en lo que es el sistema de gestión nuestro del SIG, en lo cotidiano, que se basa fundamentalmente en el análisis, que depende del doctor González, en la investigación, obviamente, de las causas, basado en los riesgos de criticidad y oportunidad y riesgos que les mencionaba, y fundamentalmente hago hincapié acá en la articulación con las distintas fuerzas y con los distintos ministerios públicos y justicia. Hoy operativamente Daniel González está articulando con todas las fuerzas del país. Tenemos la capacidad de operar en términos jurisdiccionales con la Ciudad de Buenos Aires, pero también con cualquiera de las fuerzas federales. Con lo cual la coordinación operativa entiendo que es muy importante, muy necesaria y nos ha traído muchos resultados. El fenómeno de la criminalidad tiene estos elementos, digamos, ¿no? Lo que es el delito evoluciona, las organizaciones innovan en sus cuestiones operativas delincuenciales, la temática se complejiza, no respeta jurisdicción, eso es para el Código Penal, no para la delincuencia,
Y estas organizaciones notamos cómo en el proceso de los últimos 15, 20 años se van profesionalizando y adquiriendo conocimiento, con lo cual para nosotros es fundamental trabajar con una visión multidisciplinaria y multisectorial y trabajando en forma conjunta con todos los estamentos, no solamente con aquellos que tienen poder de policía, sino también con órganos administrativos y de relevancia del sistema penal, como es Migraciones, la FIP, la JIP en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Trabajo, digamos, todo aquel organismo que pueda tener una visión que nos permita luego dar un abordaje integral a la problemática que trabajamos. Para nosotros eso realmente es fundamental. El SIG hoy está operando con varios frentes. El SIG intenta ser un organismo dinámico y de adaptación constante, justamente de la mano de la evolución de las organizaciones criminales. Seguramente Daniel va a contar un poquito una experiencia de territorio y de operación, un poco lo que yo estoy conceptualizando. Pero si hoy me preguntan algún concepto que puedo dejar fundamental de esta breve introducción, tiene que ver con la coordinación operativa. Sienten en la mesa a todos los organismos, a todas las fuerzas, a veces la mirada, lo que no significa que trabajen todos en una misma investigación en forma paralela, no, todo lo contrario, lo que digo es, tengan todos los elementos que el sistema penal y judicial tienen para ustedes tomar aquello que entienden puede ser más fructífero por una investigación y además entre nosotros para una sana competencia. Hay jurisdicciones y hay temáticas que tienen, digamos, a veces una competencia muy particular de una fuerza, entiéndase la prefectura en zona primaria, aduanera y en lo que es la hidrovía, la gendarmería en lo que son los pasos fronterizos y todo lo que es control de ruta y demás, la Policía Federal, digamos, un poquito más asociada a la lógica de investigación de un FBI, digamos, para poner un ejemplo, de investigación más compleja, pero la gendarmería ha crecido en ese sentido, la prefectura también, con lo cual digo, me parece que es interesante que ustedes se puedan nutrir de las distintas áreas específicas en lo que es investigación criminal de todas las fuerzas. Claramente nosotros, nuestra primera fuerza y la natural es la Policía de la Ciudad, pero no dejamos de trabajar con el resto de las fuerzas y los organismos que entendemos nutren de información y de una mirada mucho más multidisciplinaria que termina impactando de manera positiva en la investigación final. Así que ahora le voy a dar la palabra a Daniel, luego voy a quedar obviamente a disposición de las preguntas que vayan surgiendo, le podría hablar de muchísimas cosas más, pero me parece que el concepto general en 10 minutos básicamente es el que le acabo de transmitir. Dani, cuando vos quieras. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias a Francisco y a Esteban por la invitación y a Eduardo por la logística. Bueno, le agradezco también a Rodrigo las palabras de consideración. Me parece que lo primero que debería explicarles sobre nuestro trabajo es que, como bien dijo Rodrigo, de un tiempo a esta parte nosotros estamos también con el cambio de gestión replanteándonos qué era lo que hacíamos y para qué estábamos, básicamente. Yo estoy acá hace unos años, vengo de la justicia criminal, con lo cual, en principio, mi forma de razonamiento era el clásico razonamiento judicial, y gracias a algunas herramientas que también nos da el Código Procesal de la Ciudad, lo que pudimos ir haciendo es tratar de ver cómo lográbamos la desformalización de la investigación y también, como mencionaba Rodrigo hace un ratito, la optimización de recursos en función de esa desformalización. El SIG, como bien decía Rodrigo, está dividido en dos departamentos, en la Oficina de Coordinación Operativa, que lo que hacemos básicamente es tratar de optimizar los recursos y darnos apoyo para poder llegar a hacer una investigación que realmente sirva a los fiscales. Nosotros partimos de la base que nosotros somos una herramienta que tienen los fiscales, que también tienen recursos escasos, y que lo que tenemos que hacer es llevarles un problema solucionado y no crearles más problemas. Entonces, desde ese punto de vista,
la interrelación que tenemos entre los distintos sectores del SIG es básicamente como tratar de hacer todas las diligencias necesarias como para que el resultado de la investigación esté. O sea que el fiscal tenga, un resultado que podrá ser positivo o negativo, pero que tenga un resultado. Muchas veces la función nuestra es suplir las cuestiones que las fuerzas de seguridad no les cumplen a los distintos fiscales. ¿Cómo hacemos para hacerlo? Bueno, yo estoy a cargo del Departamento de Investigación Judicial, como decía Rodrigo, y está dividido en 8 unidades por temática. Algunas son de nueva creación, todo esto fue con el cambio de gestión, lo fuimos reestructurando, y de acuerdo a la política criminal del fiscal general, que priorizó ciertos aspectos, nosotros fuimos adaptando nuestro organigrama interno. Las 8 unidades, yo se las voy a ir nombrando de a poco y más o menos explicarles la dinámica de funcionamiento. La última de creación y que se le dio la verdad, un lugar de privilegio es la unidad de narcomenudeo. Nosotros tenemos competencias limitadas, que es a diferencia de, calculo cómo lo van a tener ustedes. Ustedes sabrán que la ciudad de Buenos Aires del 1994 para acá, en la cual se convirtió en una ciudad autónoma, fue recibiendo distintas competencias penales. Lo importante de esto es que nosotros no investigamos todos los delitos que ocurren en la capital federal que no sean de competencia federal. Todavía existe la Justicia Nacional que tiene varios de los delitos, que algunos son graves y otros no, que la conservan. Entonces nosotros lo que hacemos es intervenir en un límite acotado. El narcomenudeo empezó a ser investigado por la justicia de la ciudad a partir del 1 de enero de 2019. Fue la verdad que un impacto bastante grande. Primero nosotros lo tratamos de hacer investigaciones con el personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que venía de hacer investigaciones en contravenciones. Ustedes sabrán la diferencia bastante de forma de abordar la investigación, del riesgo mismo que lleva una investigación de narcomenudeo, sin importar dónde sea el territorio donde se está llevando a cabo. La Ciudad de Buenos Aires tiene, por un lado, lo que es la ciudad propia, con los distintos barrios, que cada barrio tiene una realidad distinta, y después tenemos los barrios de emergencia, que ya tienen una realidad absolutamente distinta. En ese primer abordaje, realmente intentamos hacerlo, no tuvimos buenos resultados, básicamente porque terminamos concluyendo que estábamos arriesgando al personal y tratando de cubrir una falencia que por ahí nos convenía más hacerlo operativamente, empezando a vincularnos con las fuerzas de seguridad, tanto las federales como la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué fue lo que hicimos? Empezamos a desarrollar un sistema en el cual nosotros hacíamos parte de la investigación y las tareas de campo propiamente dichas, que se nutrían con información que nosotros les dábamos a las fuerzas operativas, se terminaba gestionando a través de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, eventualmente la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad. Lo importante era que nos apartamos un poco de lo que marcaba el manual en este sentido, que es como la Justicia Federal llevaba a cabo estas investigaciones, que muchas veces haciendo investigaciones paralelas con distintas fuerzas. Nosotros directamente decidimos ir haciendo un sistema de prueba a cada una de las fuerzas para ver cuáles nos daban mejores resultados en determinados lugares. Por un lado, eso se gestionó así hasta hace unos días, en el cual el fiscal general, en función de que ya había dado buenos resultados nuestro método de trabajo, lo que decidió es que directamente todas las denuncias de narcomenudeo que ingresan al sistema pasen por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales para hacer primero un chequeo previo para ver la verosimilitud de la denuncia y después, ya con intervención del fiscal, hacer el inicio de una investigación de las que realmente merezcan ser investigadas. La idea es no dilapidar los recursos escasos que tenemos haciendo investigaciones que después terminan arrojando directamente un resultado negativo que le hacen correr al fiscal con
términos que son muy acotados en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual la idea es empezar a gestionar de esa manera. La experiencia, la verdad que fue bastante buena interactuando con la fuerza de seguridad, porque por un lado generamos el vínculo de poder acceder a lugares y de formas que nosotros no podíamos, y que empezar a generar la confianza para que realmente las investigaciones que ellos tienen, que muchas son bastante avanzadas, entren al sistema como tienen que entrar, oficialmente, y no con una llamada al 911 anónima, que era la práctica habitual para que se las reciba alguien la denuncia. Porque también lo que hicimos fue sentarnos con los que estaban a cargo de las divisiones operativas y decirles, bueno, denúncienos las cosas que nosotros las vamos a hacer, que inicien una investigación que van a tener ustedes y van a poder hacer absolutamente las medidas que haya que hacer, y después, si el resultado es positivo, el resultado positivo es de ustedes. Eso también nos dio bastante buen resultado y bueno, en principio fue cómo pudimos abordar esta problemática. Ahora con una unidad específica estamos tratando de optimizar aún más los recursos y que esto funcione mejor. Otra de los pilares de la gestión del fiscal general que nos encargó es la parte de eventos masivos. Tenemos una unidad de intervención en eventos masivos. Acá la verdad desconozco cómo es la realidad de la provincia de Buenos Aires en este aspecto, pero nosotros tenemos una doble función, porque hay una ley de la ciudad que crea el Comité de Prevención de Violencia en Espectáculos Deportivos, del cual por ley el Ministerio Público es parte. Entonces, todas las semanas se hace una reunión en la cual es una reunión operativa en la cual primero estamos nosotros representando al Ministerio Público, hay gente del Ministerio de Seguridad, hay gente de la Policía de la Ciudad y hay gente de la Asociación de Fútbol Argentino, hay gente de cada uno de los clubes, y ahí se analiza la problemática, se dispone cuáles van a ser cómo van a ser los operativos de seguridad, y en función de eso después, bueno, se hacen las medidas de prevención. Pero por el otro lado nosotros tenemos la función de investigar todos los hechos ocurridos en los espectáculos deportivos, porque ya operó la transferencia de la ley de prevención de violencia en espectáculos deportivos. Con lo cual, ahí lo que tenemos nosotros es esa doble función que puede resultar problemática en cuanto a que el Ministerio Público Fiscal es parte de la organización participando de las reuniones del comité. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, analizar bien primero en la primera reunión qué es lo que se va a resolver, eventualmente oponernos a lo que haya que resolver, a lo que se quiera resolver, y después hacer las investigaciones que haya que hacer. Esas reuniones concurro yo en representación del Ministerio Público Fiscal y concurre el jefe de la unidad de eventos masivos. Una vez que se produce algún delito, alguna contravención, bueno, eventualmente abordamos también la investigación de las que sean necesarias y realizamos las distintas medidas de prueba. Para esto tenemos que interactuar también, como decía Rodrigo, con varios órganos. Primero, bueno, obviamente la policía de la ciudad es la que está encargada de la seguridad. Por el otro lado, tenemos también que el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene un área específica que se ocupa de hacer los controles de derecho de admisión, con lo cual también tenemos que interactuar con ellos. Interactuamos también incluso hasta con el sindicato de UTEDIC, que son los que se ocupan básicamente de controlar los accesos y están prestando funciones en los clubes. Interactuamos también con los clubes mismos y con la Asociación de Fútbol Argentino, con lo cual tenemos que tener una dinámica para que la logística fluya y que las investigaciones nos puedan llevar a buenos resultados. Muchas veces es complejo de llevar a cabo una investigación porque, bueno, hay que reconocer una persona dentro de una multitud, cosa que parece bastante complicada, pero la hemos tenido que hacer. Nosotros tuvimos que ocuparnos, por ejemplo, el día de la final frustrada entre River y Boca en la cancha de River. Bueno, nosotros fuimos los encargados de la primera intervención en el lugar, de preservar la prueba, de hacer todas las diligencias que había que hacer, que las tuve que hacer yo en persona porque estaba en el lugar, y además después de individualizar, que pudimos hacerlo con una de las personas, quien había producido el daño. Bueno, después tenemos una unidad de leyes especiales. Por ahora, la unidad esta se ocupa de
una competencia que es acotada, que tenemos cuestiones relacionadas con la ley penal tributaria, que es una ley que obviamente se ocupa en este caso de lo que son tributos locales, y las cuestiones de incumplimiento de deber de asistencia familiar, que también es una ley que fue transferida a la ciudad, y a la vez otras investigaciones patrimoniales, y colabora con alguna de las otras unidades para hacer investigaciones patrimoniales. Principalmente ahora también hubo un cambio, como decía Rodrigo, se creó una fiscalía específica en cuestiones penales tributarias, y lo que se hace es el análisis de la denuncia, que por lo general es una denuncia de la JIP, que es el organismo que se encarga de cobrar los tributos locales, y de ver, bueno, en función de cómo son los términos de la denuncia, cuáles son los montos posiblemente evadidos o retenidos indebidamente, hacer una estimación y verificar que efectivamente la hipótesis de trabajo sea esa, y después colaborar con el fiscal en cada una de las diligencias que hay que hacer en esa investigación. Incluso cooperan en las declaraciones indagatorias, participan de las audiencias de juicio y, bueno, cualquier otra medida que el juez considere apropiado. Después, bueno, hay una unidad que es la que más cantidad de casos distintos se estaría recibiendo, que es la unidad de cibercrimen e investigaciones complejas. Nosotros tenemos, en función de la creación de esta fiscalía especializada en cibercrimen, tenemos un equipo específicamente dedicado a lo que es cibercrimen, que tiene varios casos que son... también tenemos una competencia acotada en delitos cometidos de esta manera. La mayor cantidad de casos son tráfico de pornografía infantil, sustitución de la identidad en Internet, y también cuestiones relacionadas con amenazas cometidas por esta clase de medios, hostigamientos, discriminación, que, bueno, lo que hacemos es hacer, por un lado, la parte investigativa, por decirlo de alguna manera, más de escritorio, que es, bueno, primero, tratar de dar con cómo se produjo la conexión a la red, quién puede ser posiblemente el usuario, y estas cuestiones, y después nosotros tratamos de individualizar a la persona y poder efectivamente llegar a un resultado adecuado, que es en estos casos, a ver, tratar de obtener los dispositivos desde los cuales la persona produjo el hecho. Entonces, para eso hay que coordinar. Muchas veces tratamos de trabajar con las fuerzas locales o federales para hacer alguna tarea de campo. Nosotros también tenemos gente que las hace las tareas de campo, pero en función de la cantidad de casos tenemos que empezar a gerenciarlo de esta manera y supervisar, en el caso de que la tarea de campo sea hecha por alguna fuerza de seguridad, que efectivamente lleve a un resultado positivo. Ustedes sabrán que la importancia en estos casos es encontrar a la persona con el dispositivo o encontrar el dispositivo. Muchas veces necesitamos saber a qué hora la persona está en el domicilio o con quién estaría residiendo la persona, porque muchas veces por ahí se analiza esta problemática como una cuestión, bueno, en definitiva lo que hace la persona es traficar fotos ya obtenidas, pero muchas veces lo que se olvida es que puede ser que esa persona sea un productor de fotos, con lo cual hay que ver con qué uno se puede encontrar en el momento de hacer la diligencia, y por eso tratamos de ser lo más delicado posible abordando estos temas para evitar cualquier clase de problema posterior. Después, además del equipo de cibercrimen, tenemos equipos que se dedican a hacer toda clase de investigaciones de delitos y contravenciones. La investigación nosotros la abordamos desde las dos áreas, por decirlo de alguna manera. Por un lado, hay cuestiones que tienen que ser verificadas haciendo un trabajo de escritorio en una oficina, viendo, a ver, acceso a fuentes abiertas, a registros públicos, para determinar, bueno, eventualmente la verosimilitud de la denuncia, la existencia de quien sea el imputado, de cualquier otro dato. Por otro lado, hay que hacer una tarea de campo que permita verificar lo que ya en principio se pudo obtener. En distintos casos, nosotros tenemos, si bien una competencia penal acotada, el tema de las contravenciones hace que sea bastante amplia la posibilidad de trabajo con el personal que tenemos. Así que estamos a disposición de los fiscales para hacer cualquier clase de investigación
que no sean las específicas en esta área. También tenemos una unidad de delitos contra la administración pública que también tiene una variedad, son los delitos que se transfirieron con el último convenio, que el problema que tenemos es que tiene una amplitud de tipos penales que hace que, muchas cosas son cometidos por las fuerzas de seguridad. Tenemos, cuestiones relacionadas con cohecho, cuestiones relacionadas con abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, apremios ilegales a los posibles detenidos. Tenemos muchas cuestiones relacionadas con cobros indebidos de, por ejemplo, vigilancias y cosas por el estilo, de defraudaciones contra la administración pública, pero también tenemos casos que son de bastante repercusión pública, pues son casos de corrupción de funcionarios políticos del gobierno de la ciudad o de funcionarios de las comunas o cuestiones relacionadas con esta clase de temática. Tenemos esta unidad, más que nada tiene funcionarios especializados en esta clase de cosas, que tenemos un contador, tenemos un par de abogados, para analizar esto desde otra óptica, además de que muchas veces lo que hay que hacer básicamente es una investigación orientada hacia estas personas, pero que no difieren de cualquier otra clase de delito, como tener que hacer análisis de cámaras, de extracción de teléfonos celulares, de documentación y todas estas cuestiones. Tenemos también una unidad especializada en violencia de género, diversidad y discriminación, que básicamente desde una óptica ya más, con personal capacitado para estas cosas, hace las investigaciones que tratamos que sean de los hechos graves, como femicidios que empiezan entrando como lesiones a los hospitales, porque nosotros tenemos competencia en homicidio, pero hasta que podemos probarlo tenemos competencia nuestra. Entonces, también tenemos que abordar esto también mediante un equipo especializado que lo que hace es realizar todas las medidas de investigación que tienen que ver tanto con la denunciante como el imputado, pero también con toda la problemática que rodea esta clase de cuestiones. No es lo mismo abordar a posibles testigos en un caso como este, que todos sabemos que son cuestiones que ocurren por lo general entre cuatro paredes y es difícil obtener testigos presenciales de esto. Las cuestiones de discriminación, ustedes sabrán que han habido casos más o menos que fueron mencionados, pero va desde la discriminación que ocurre, en la puerta de un boliche, hasta discriminación relacionada con distintos grupos o subgrupos que se realizan a través de Internet u otros medios públicos. Después tenemos dos unidades que tienen ciertas particularidades, que también es un acierto que en la nueva gestión se pudo afianzar, que tenemos por un lado una unidad que se llama de apoyo operativo de las fuerzas de seguridad. Existió un plan piloto durante un tiempo mediante el cual investigadores nuestros conformaban grupos con personal de la policía de la ciudad para hacer investigaciones. La verdad que con el cambio de gestión lo que hicimos fue hacer una reconversión de esto en tener policías de la ciudad a disposición nuestra para poder realizar procedimientos sin requerir apoyo externo. Obviamente no tenemos alcaidías ni nada para gestionar detenidos, con lo cual en esos casos tratamos de hacer una especie de acuerdo de caballerosidad con las fuerzas de seguridad, pero nosotros hoy estamos en condiciones de hacer allanamientos, hacer presentaciones de órdenes de presentación, hacer inspecciones en el marco de las cuales se puede llegar a producir alguna necesidad de uso de la fuerza pública, y la verdad que nos está dando bastantes resultados, porque tenemos el control pleno de tanto de la investigación como del resultado. Y después tenemos hay una última unidad, que es la unidad de gestión de la información. ¿Qué es lo que buscamos con esta unidad? Más allá de lo que es la base de datos central que se usa en el Ministerio Público, que es el sistema que se llama Kiwi, nosotros nos vamos creando nuestras propias bases de datos. Y a eso nosotros le vamos agregando, por ejemplo, en el caso de que sea, por ejemplo, una causa por narcomenudeo, nosotros asociamos todo lo que hay puesto en el sistema, más todo lo que nosotros vamos obteniendo de las bases de datos públicas y
para poder agregar esa información para eventualmente, ante un nuevo requerimiento respecto al mismo lugar, poder brindar una información un poco más sólida a los fiscales y poder arrancar nuestra investigación ya no desde tan atrás, por decirlo de alguna manera. Son cosas que nosotros estamos empezando a desarrollar, la base de datos la estamos empezando a crear y de acá a un tiempo vamos a poder hacer un trabajo más que interesante para poder ir resolviendo, digamos, cuestiones. Ya lo que fuimos haciendo, que nos dio bastante resultado, fue en lugares como el barrio 31, hacer un abordaje integral de toda la problemática, porque nos empezó a interesar las cuestiones relacionadas con narcomenudeo. Y todos sabemos que el narcomenudeo no es una cuestión independiente y que no se limita a la gente a eso. Entonces nosotros lo que fuimos haciendo fue recopilando información respecto de lo que tenía que ver con las usurpaciones, que uno de los métodos que nosotros fuimos viendo que se producía era que se iban usurpando las viviendas adentro del barrio para los lugares que eran logísticamente más aceptables para hacer la venta, para poder manejarlo cualquiera de las bandas que operaban. Pero a la vez nosotros fuimos cruzando la información que tenía que ver con las causas por amenazas, las cuestiones, todas las causas que nosotros causas por incendio, todo lo que se producía en el barrio, ya lo fuimos poniendo en una base de datos, con lo cual hicimos entrecruzamientos para los cuales ya obtener patrones comunes para ver viendo cuál podría ser la problemática que iba a poder surgir a partir de cada una de las intervenciones. Esto es lo que tiene que ver con el área a mi cargo, que es el Departamento de Investigaciones. Estructuralmente no nos comportamos como compartimientos estancos dentro del SIG. Yo no podría hacer mi trabajo sin lo que es el Departamento Técnico y Científico, porque muchas veces, además de necesito que analicen el producido del secuestro de un teléfono, por ejemplo, yo en realidad que les traigan la información, porque el análisis lo hace la gente que está a mi cargo, muchas veces yo los necesito a ellos para que, en algunos casos, vayan a hacer los secuestros de la manera particular que se necesita para que después la evidencia sirva como prueba. Sería fundamental el trabajo que estamos haciendo también con la OCO, con la Oficina de Coordinación Operativa, porque hay muchas investigaciones que a nosotros se nos simplifican, coordinando, por ejemplo, con las agencias de control, una inspección en el lugar. Muchas veces, cuestiones relacionadas desde narcomenudeo hasta cuestiones penales tributarias, con una inspección integral hecha con la Agencia Gubernamental de Control, con Policía del Trabajo, con todas las áreas que tienen a cargo la supervisión del funcionamiento de un comercio, nosotros podemos esclarecer una investigación, para lo cual si no necesitaríamos que un juez nos dé una orden de allanamiento. Entonces es muy importante poder laburar en conjunto todas las áreas del SIC para poder ofrecer un producto que realmente a los fiscales les sirva. Después, la parte, no sé si me estoy extendiendo demasiado en el tiempo, pero después hay una parte que, en el mejor de los sentidos, podemos llamar burocrática, que es la forma mediante la cual nosotros trasladamos a los fiscales el resultado de nuestro trabajo. Como decía Francisco al principio, es muy importante el tema de la desformalización y salir de la lógica judicial de que todo tiene que ser formal. Muchas cosas, en el marco de nuestro trabajo, nosotros no solemos tomar declaraciones testimoniales, salvo hechos puntuales que los fiscales nos piden. Lo que hacemos son entrevistas. Una entrevista, obviamente, tiene el valor para el fiscal de que ya sabe si lo va a querer para tomar una declaración testimonial o no a la persona, pero nosotros le llevamos entrevistadas a X cantidad de personas que supuestamente pueden aportar algo. De la misma entrevista ya el fiscal sabe a quién tiene que descartar, a quién puede llegar a necesitar escuchar o qué es lo que a él le parece. Las entrevistas nosotros lo que hacemos es, en la mayor parte de los casos, siempre que se pueda, es tratar de filmarlas en video. ¿Por qué? Porque es importantísimo que el fiscal pueda ver realmente cómo fue la entrevista y no partir desde el preconcepto que tiene la persona que le transcribe algo, que eso para nosotros es muy importante. La desformalización a nosotros nos sirve para poder hacer nuestro trabajo de esta manera. Hay muchas cosas que nosotros las resolvemos de una manera que antes no se podía resolver. Los fiscales a nosotros nos requieren cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, análisis de extracciones de teléfonos celulares.
Si nos moviéramos en un sistema formal, nosotros todo el análisis lo tendríamos que hacer con 2 testigos y todo lo que implica la realización de un acta. Nosotros hacemos simplemente un informe en el cual decimos nosotros vimos esto. Eventualmente, después, si alguien impugna ese informe o alguien quiere saber alguna cuestión o quiere que le mostremos en el marco de una audiencia cómo llegamos a eso, no hay ningún problema, la persona que lo hizo se presenta y lo hace, no hay ningún problema, pero la desformalización implica para nosotros el ahorro de bastante tiempo. Y básicamente la forma en que el fiscal recibe el producido de nuestra tarea son informes que se suben de manera digital en el sistema nuestro y eventualmente puede ser que en algún caso particular nos pida la impresión y cuestiones por el estilo, pero en el sistema nuestro permite el acceso de informes y de documentos y de archivos multimedia, con lo cual al fiscal le debería de resultar. Y el informe es un poco la descripción de qué es lo que nos pidieron, qué es lo que nosotros hicimos, cómo fue que lo hicimos, y una conclusión que para mí es lo más importante, que es de lo que nosotros hicimos sirve para la hipótesis de trabajo que consensuamos con el fiscal. Todo eso, bueno, está a disposición de todas las partes y, bueno, en función, como les decía antes, si existe alguna controversia o si existe la necesidad de que eso haya que ir a una audiencia para defenderlo o para que sirva para eventualmente adoptar una prisión preventiva o cualquier otra medida de restricción, el personal nuestro está dispuesto a hacerlo. Bueno, espero que les haya servido la charla, les agradezco la invitación y cualquier duda, pregunta, estoy a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos todos los participantes, esperemos que haya sido, descuento, que ha sido de mucho interés, y acá estamos, en la Secretaría de Política Criminal y en la Dirección de Policía Judicial para recibir las preguntas que nos quieran formular, así se las transmitimos a nuestros 2 ilustres expositores del día de la fecha. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bueno, muchas gracias.